Concavidad y convexidad. Hemos analizado el caso de funciones que son crecientes y funciones que son decrecientes. En la pantalla aparece una función f que es creciente. Hoy en día ya sabemos que es creciente porque la recta tangente en todo momento a esta curva es una recta creciente. De ahí entonces que su derivada es mayor a 0. Observemos una segunda función que también se caracteriza por ser una función creciente. Nuevamente sabemos esto porque si trazamos rectas tangentes a cada punto de esta función, observaremos que estas rectas son rectas crecientes. ¿Qué hace la diferencia entre estas dos funciones que son crecientes? En la primera, todas las rectas tangentes se encuentran por debajo de la curva. Pareciese que la curva está soportada en sus rectas tangentes. En la segunda, las rectas tangentes se encuentran por encima de la curva. Tal pareciera que las tangentes limitan a la curva. En la primera, la gráfica de la función está como mirando hacia arriba, mientras que en la segunda, la curva está como volteada mirando hacia abajo. Bien, eso nos lleva a afirmar de manera informal lo siguiente. En el caso de la primera curva, la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba es lo mismo que decir convexa. En el caso de la segunda, la función es cóncava hacia abajo, o simplemente cóncava. Es decir, cóncava hacia arriba es como mirar hacia arriba, cóncava hacia abajo es como mirar hacia abajo. Veamos esta función. Es decreciente. Y es decreciente porque sus rectas tangentes, todas, son rectas decrecientes. En consecuencia, su derivada es negativa. Esta segunda función también es decreciente porque sus rectas tangentes son todas decrecientes y su derivada en consecuencia es negativa. Nuevamente, ¿qué hace la diferencia entre una función decreciente y la otra que también es decreciente? En la primera, las rectas tangentes están por debajo de la curva, o la curva está por encima. En la segunda, las rectas tangentes están por encima de la curva. En la primera, la curva está mirando hacia arriba, mientras que en la segunda, la curva se encuentra mirando hacia abajo. En consecuencia, la primera curva se dice que es cóncava hacia arriba, mientras que en la segunda, la función es cóncava hacia abajo. Así pues, veamos estas dos funciones. Las dos, si las vemos, son funciones decrecientes, lo cual implica que su derivada es negativa. Sin embargo, la diferencia está en que la primera es cóncava hacia arriba. Eso va a significar lo siguiente: su segunda derivada es positiva. En cambio, la otra es cóncava hacia abajo, está mirando hacia abajo. En consecuencia, su segunda derivada es negativa. De la misma manera tenemos este otro par de funciones. Las dos son crecientes. Ya explicamos el porqué. Porque en cada una la derivada es positiva. Sin embargo, en el caso de la primera, la función que está mirando hacia arriba es cóncava hacia arriba. En consecuencia, su segunda derivada es positiva. En el caso de la segunda, la función es cóncava hacia abajo. Por tanto, su segunda derivada es negativa. ¿De qué hemos estado hablando entonces? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Hemos hablado de lo siguiente, importante. Si una función es continua y tiene derivada en todos sus puntos,
ocurrirá que en el máximo relativo la primera derivada de la función es 0. En ese mismo punto la segunda derivada de la función es negativa, puesto que está mirando hacia abajo. La curva es cóncava hacia abajo. En cambio, en el mínimo relativo, la primera derivada es 0 también, pero la segunda derivada es positiva, porque la función es cóncava hacia arriba. Está mirando hacia arriba.